Tardes, licenciado. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Lee. ¿Cómo va su semanita? ¿Ya listos? Bien, gracias, ya listos. Con frío. Ya no hay tanto frío ustedes, ya gracias a Dios se quitó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Si pueden ver la pantalla ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, para los que no han estado en otra clase, sepan que solamente es esta la diapositiva que se va a utilizar, no se usan más. Como ya se pudieron dar cuenta, pues la clase radica en, pues, principalmente el, el tema histórico de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Ustedes no va a ser algo tan complejo ni una clase sumamente larga. Solo estoy aceptando el resto de sus compañeros aquí. Ahí está. Pues sí, en lo que estaba eh, complicado, ¿qué tal? ¿Han visto algo sobre el tema jurídico que últimamente está rondando aquí en el país de que sí, que primera vuelta, que segunda vuelta, que magistrados, que no sé qué? Justo lo que yo les hablaba. ¿Han escuchado algo ustedes, no? Seguramente en sus trabajos han de hablar sobre eso. O absolutamente nada. Sí, Bien, ese es el licenciado. tema principal, ¿verdad? Sí, sí, es un tema principal hasta cierto punto. Influye mucho. Estas elecciones influyen demasiado ustedes. Y es interesante siempre andar ahí atentos a cómo se va desarrollando todo ese contexto. Em, bueno, solo déjenme quitar estas cosas de aquí, a ver qué me estorbo. Voy a aceptar a los últimos. Muy bien. Va a ser una clase meramente teórica. Jurisdicción voluntaria, historia de la jurisdicción voluntaria nacional, historia, digamos, internacional, cómo fue que surgió, por qué existe, de dónde viene, por qué es importante, qué fin tiene que nosotros tengamos nociones sobre esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que vamos a ver hoy. Siguen enviando su solicitud. Bueno, en fin, como bien tienen presente, cada uno de ustedes ya recibieron derecho romano, introducción al derecho, no sé, procesal, y pues ahí les enseñan que nuestro derecho o nuestra... ¿Qué? Compartirles diapositivas. Dice, no, no, no comparto las diapositivas, ustedes son solamente títulos, no... Bueno, si gustas se las comparto más adelante, pero no creo que sirva de algo. Estaba en el hecho de que pues todo nuestro ordenamiento jurídico, especialmente el ordenamiento jurídico guatemalteco, del cual nosotros somos parte y ustedes próximamente, pues tiene sus orígenes, ¿verdad? Tiene orígenes que son hasta cierto punto muy sólidos. Yo en algún momento les mencioné que fui catedrático también de Derecho Romano y pues, al ser catedrático de Derecho Romano me toca estudiar básicamente de dónde proviene nuestro ordenamiento jurídico, cómo se conformaba nuestro ordenamiento jurídico, qué cosas considero yo que tenían muy buenas, otras muy atrasadas y otras pues que son interesantes de estudiar, ¿verdad? Creo que la idea base es esa. Nuestro ordenamiento jurídico deviene de algún lado. Especialmente deviene de Roma, del derecho romano. Lo siento si ven mi dedote ahí ustedes, pero ni modo, tengo que aceptar a los compañeros. Proviene del derecho romano, en donde pues se plasmaron esos indicios o esos antecedentes de todas las ramas, ¿verdad? Principalmente la rama civil, que era
la más desarrollada en ese entonces. Evidentemente no había ramas como la de derecho informático o incluso ambiental, pero sí temas civiles, temas de familia, etcétera, 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 ¿verdad? Consigo mismo también está inmerso el derecho notarial. Evidentemente no habían notarios, pero sí figuras similares a los notarios, y quienes he visto yo, según los estudios que he realizado, que más funciones notariales tenían en la época romana eran los llamados magistrados, ¿ya? Derecho romano es bien bonito, enseñan cómo se constituye la sociedad, el pater familias, la ley de las 12 tablas, qué sé yo, enseñan un montón de cosas que son importantes. Siempre tenemos que partir desde algún lugar, ¿verdad? Es importante que tengamos contexto de las cosas, perdón, y tener contexto de dónde nace nuestro ordenamiento jurídico, así como el derecho notarial y, además del derecho notarial, la jurisdicción voluntaria es completamente importante. Hay otras ramas que vienen de otros lados. No absolutamente todo deviene del derecho romano. Por ejemplo, el derecho tributario tiene sus orígenes, según he estudiado yo, en el Imperio Egipcio. Allí fue donde empezaron a implementar ese cobro de tributos, impuestos, etcétera. Entonces tampoco se vayan a cerrar en que todo el derecho nació de Roma, o que Roma fue el que inició con absolutamente todas las formas jurídicas de regular o ser regulado, o bien de ordenar algo, porque no es así. Fueron también otros imperios los que contribuyeron en gran medida a que se fuera formando un ordenamiento más claro y más preciso, ¿verdad? O incluso más adaptable a la sociedad y cambiante, porque el derecho es cambiante. Eso es innegable. Como les digo, el derecho, la jurisdicción voluntaria tiene su origen en el derecho romano, básicamente en esas actuaciones en las que no existía un conflicto entre las partes. La idea de la jurisdicción voluntaria es esa, que no haya un conflicto, que no exista una discordia entre alguna de las partes, pero sí la necesidad de una intervención, digamos, de una autoridad para dotar de certeza, para dotar de publicidad, para dotar de eficiencia jurídica hasta cierto punto a determinados actos. En este caso, pues actos notariales, ¿verdad? O sea, existía una multiplicidad, creo que se dice de forma correcta, se me lengua la traba, de actos en ese entonces. Bueno, no todo lo jurídico implica litigio. Tengan claro esto. Por eso es que nace como tal la jurisdicción voluntaria y existían actos intervolantes o digamos entre personas que estaban de acuerdo, ¿ya? Entonces ahí era donde el magistrado venía e intervenía sin decidir controversia alguna. Simplemente se limitaba a autorizar o a registrar o a validar, si lo queremos ver así, los actos que pretendían llevar a cabo las partes. De ahí nace la idea central. ¿Cuál es la idea central que nace de todo esto que les acabo de contar? Que no hay partes enfrentadas, pero sí un interés jurídico que proteger. Esa es la idea primordial. Un interés jurídico que proteger. Solo acepto a los compañeros que acaban de solicitar entrar. Ahí está. Entonces, pues, la idea base la tienen, ¿verdad? Así es como nace, así es como se va desarrollando y claramente tiene antecedentes que voy a desglosar. Eso fue como en sí la introducción de lo que vamos a ver hoy. El origen de la jurisdicción voluntaria, quiero que tengan presente que tiene orígenes claros, pero el más acertado se encuentra en el digesto, ¿ya? La cual se aplica a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición de las partes. Entonces, si quieren anotar algo importante, sería que el origen más claro, más verídico, más comprobable de la jurisdicción voluntaria se encuentra en el digesto, ¿verdad? En los cuales, pues, la decisión que el juez profiere no llega a causar perjuicio a ninguna persona
dentro del conflicto, dentro de las partes que participen, y que la jurisdicción voluntaria también se caracteriza por que no existe o que no exista esa discordia, ese conflicto, y que siempre va a haber un acuerdo de voluntades entre los promovientes involucrados, ¿verdad? Una definición clara de jurisdicción voluntaria en base a lo que les he dicho, de que siempre se conforma por un conjunto, etcétera, etcétera, podría ser, y eso sí anótenlo por favor, ¿qué es la jurisdicción voluntaria? Es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se llega a solicitar, o es un conjunto de procedimientos en los cuales se solicita, si lo quieren ver así también, es correcto, de una autoridad que fiscalice, que verifique, que contribuya, ¿ya? O que constituya una situación jurídica de trascendencia social o en beneficio del o de los participantes. ¿Tienen la idea? ¿O la vuelvo a repetir? ¿La puede repetir, disculpe, licenciado? Por favor. ¿La puedes Sí, repetir? anótenla. Si le cambian palabras por sinónimos, está bien. Tengan la idea base, tengan la lógica. Es un conjunto de procedimientos. Jurisdicción voluntaria son un montón de procedimientos, porque sí, son muchos. Entonces, eso es claro, que es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se llega a solicitar o se solicita de una autoridad, ¿ya? De una autoridad para que verifique o constituya, una situación jurídica de trascendencia social, porque así es, una situación jurídica de trascendencia social en beneficio del o de los participantes. Aquí quiero que anoten el artículo 401 y quien tenga su código procesal civil y mercantil, por favor, subrayenlo. ¿Alguien que lo tenga a la mano y que me pueda leer el artículo? Lo Es 401, ¿verdad, básicamente licenciado? relación a lo que comprende la jurisdicción voluntaria. ¿Qué manda? Artículo 400, ¿verdad? Así es. ¿Qué comprende la jurisdicción voluntaria? Actos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Más claro imposible. Se complementa junto con la definición que les acabo de dar, pero como a veces siempre les da ahí no sé, no quiero utilizar palabras muy millennials, ¿va? Pero el issues, dicen muchas mujeres, de tener que tener un fundamento específico para cada definición. El fundamento de qué es jurisdicción voluntaria es el 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley 107 de Enrique Peralta Zurdia, si no estoy mal. ¿Ya lo notaron? Ok. Principal fuente del derecho. Vamos a ver. Derecho romano, les dije que era la principal fuente del derecho, ¿verdad? Principal fuente porque obviamente no es única, son varias, pero la principal. Y es por ello que para indagar acerca del contenido real y hasta cierto punto de la naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria, se debe de acudir siempre a la historia, ¿ya? Siempre, independientemente de qué rama o qué es lo que ustedes estén estudiando, cuando ustedes van, verifican la historia, leen el origen, entienden el origen y por qué surgió, se les facilita mucho poder entender, poder comprender y poder manejar algo. Expertos 100% nadie vamos a ser en un tema,
pero que sepamos el origen, el desarrollo y la aplicabilidad de algo, pues creo yo que es lo mínimo que tenemos que hacer para poder desarrollar o trabajar en X o Y cuestión. Es cierto, un acta, por ejemplo, pues en un acta no se necesita que usted tenga conocimientos de historia y conocimientos teóricos, qué sé yo, pero es que no solo es un acta, es el por qué se llevan a cabo, es el por qué existen, es en qué materia está inmersa esa acta, el por qué de la creación de la misma, el por qué fue surgiendo a lo largo de la historia, por qué existen. Van a ser profesionales del derecho e ignorar o no tener una pequeña noción, porque no les voy a decir, no, miren, ustedes van a ser historiadores. No, 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 pero no tener una pequeña noción, creo que sí, no sería lo más óptimo, ¿verdad? Digamos que la nomenclatura de la jurisdicción voluntaria se deriva del digesto, ya se los mencioné, específicamente el texto de Marcián, quien al parecer con una finalidad didáctica llegó a utilizar por primera vez la contraposición entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Contenciosa porque hay ahí un tema quizá no hay un acuerdo de voluntades, si lo queremos ver así. Su intención, básicamente, en este libro que les dije, era de señalar que la intervención del magistrado, que estamos hablando de la época romana, se produce entre las personas libres que voluntariamente la solicitan, de acuerdo sobre la aceptación del resultado de la misma, por lo cual llega hasta cierto punto, entiendo yo, a facilitar, si lo queremos ver así, actos que no conlleven un conflicto. Ahora bien, la jurisdicción era una emanación de un poder mucho más amplio que poseía también algunos magistrados, ¿verdad? Porque no todos tenían la misma cualidad o calidad de poder ser interventores en un tema de jurisdicción voluntaria, sino que solamente algunos, ¿verdad? El poder de la administración también entraba aquí. Algunos tenían un poder de la administración que conllevaba consigo el hecho de que tuvieran esas herramientas notariales, que no se consideraban meramente notariales, pero que sí, ahora entendemos que lo son, para poder llevar a cabo todos esos actos. En la época clásica, los actos jurídicos o actos de jurisdicción voluntaria no caían dentro del derecho común, sino en algo que se le conocía como la cognitio, ¿ya? Los actos, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que eran los actos extraprocesales en los que el magistrado intervenía. Evidentemente, pues eran numerosos, tales como la insinuación de las donaciones, la aceptación de los testamentos, la protocolización de testamentos, porque en ese entonces también ya se protocolizaban los testamentos, la intervención y la colaboración con el tutor de determinados actos jurídicos, como por ejemplo la enajenación de fondos, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces, lo que quiero darles a entender es que los magistrados de la época romana eran básicamente los que ejercían el derecho notarial y específicamente todo lo relacionado a la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Hay un decreto que es sumamente clave para que nosotros podamos entender, tener más definiciones. De hecho, pues en ese decreto se encuentran todos los principios en materia de jurisdicción voluntaria, que es el decreto, a ver, ¿quién se lo sabe? No lo tienen. No le. A ver, no puede ser que nadie tenga a la mano eso, no tengan noción de eso. No, no es ese. ¿Será el decreto 444, Lic? No, tampoco, no. Es meramente, de hecho, hasta el nombre de ese decreto habla sobre asuntos de jurisdicción voluntaria.
Licenciado, es el decreto 5477. 54-77. Exacto, el decreto 54-77, Ley Reguladora de Tramitación Notarial y Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Así es, ¿verdad? Sí, Va. Ese decreto, si no lo tienen, descárguenlo. Descargar un decreto es sumamente fácil, ¿verdad? Solamente se tienen que meter a Google, hacen una búsqueda y lo encuentran. O bien, le voy a pedir a la licenciada Marisol que me haga favor ahí de poder hacérselos llegar. Yo tengo uno acá descargado, lo pueden comprar. Es tan pequeño que incluso en muchos de los códigos de notariado pues ya se encuentra inmerso, ¿verdad? Pues este decreto, déjenme decirles que es nuestro machete en este curso. Sí, evidentemente el código notariado, pero también este decreto. Aquí se encuentran, como ya les dije, definiciones importantes, principios en materia de jurisdicción voluntaria y pues cómo se llevan a cabo determinados procesos o partes de los mismos, ¿verdad? Entonces, por favor, les encargo a todos y a todas poder adquirir, comprar, obtener este decreto. Ya cuando empecemos a ver los procesos, necesito que lo tengan a la mano y les voy a decir, miren, léame el artículo X del decreto tal, lo van a sacar y lo van a leer, punto. Época romana, no voy a ahondar mucho, es demasiado el contenido que puedo expresarles sobre eso, pero no es que sea tan importante como para poder entender la jurisdicción voluntaria. Creo que la idea ya la tienen. En Guatemala, así como hay antecedentes en la época romana, también hay antecedentes obviamente en nuestro país. Y ahí entra obviamente el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley, les había mencionado, 107, en donde está estipulada claramente la jurisdicción voluntaria en Guatemala y establece que tiene como antecedente inmediato la legislación vigente que pues es el mismo código, ¿verdad? En 1964 fue el año en el cual entró en vigencia el referido código. Esto les sirve de ficha técnica incluso a ustedes para sus exámenes técnico-profesionales porque siempre solicitan que uno exprese o que uno diga la ficha técnica de algún código importante, alguna ley, etcétera, etcétera. Entonces, anoten eso. En 1964 fue el año en el cual entró en vigencia el referido código. ¿Qué referido código? El decreto ley 107, ¿ya? En este se dejó establecido que ¿cuáles eran básicamente los asuntos que podrían ser conocidos y resueltos por un notario? ¿Ya? Es muy importante. ¿Qué asuntos podrían llegar a ser conocidos por un notario de manera alternativa al conocimiento de ellos? ¿Ya? Podía ejercer un juez del ramo civil. Dado caso no existiera un notario. ¿Y por qué estaba inmerso esto? Porque obviamente en esa época no habían tantos colegiados como ahorita. Yo ya les mencioné que trabajo en la Corte Suprema y ya hoy salió otra tanda de 200 y pico de abogados juramentándose, ¿verdad? Y así es mes a mes, mes a mes. Yo soy colegiado 40,000 y actualmente vamos como por el 48,000, si no estoy mal. Entonces, sí está avanzando bastante este tema. Antes, en el 64, pues la cantidad de notarios no era tan amplia. De hecho, muchos jueces de paz también tenían esas facultades notariales, ¿verdad? Que con el tiempo, pues se las fueron quitando, digámoslo así. Asimismo, el decreto que les acabo de mencionar también es importante, el 54-77. Acá entra en participación el Colegio de Abogados y Notarios, porque fue quien se encargó de la elaboración del proyecto de la ley reguladora de la tramitación notarial y asuntos de jurisdicción voluntaria. Como dato importante fue el 2 de diciembre de 1974, ¿ya? El 2 de diciembre de 1974.
por lo regular, lo sano siempre en un sistema jurídico es que las leyes sean promovidas por el Poder Legislativo, pero en este caso fue por el Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Muy acertado, muy acertado. Fue aprobada 3 años después esta ley. En 1977 se realizó en Guatemala un congreso de derecho notarial latino, fue. Y en este se llevó a cabo durante el gobierno del entonces presidente de la República, Eugenio García. No recuerdo el otro apellido. No sé si García era el segundo o el primero, pero era Eugenio García. García. Shele ¿Qué Eugenio manda? Álvarez García, ¿no? Ah, sí, exacto. No me acordaba del otro, gracias. Y pues básicamente con este motivo el entorno nacional y político fue propiciado, o fue propicio, fue ameno, para que se aprobara la ley que les acabo de mencionar, directamente relacionada con la aplicación de las funciones del notario, que oportunamente en el 1974 elaboró este nombre del jurista Mario Aguirre Godoy. ¿Lo han escuchado? Sí, licenciado. Sí, pues él tuvo gran participación en la elaboración de este decreto, ¿verdad? Entonces, ¿saben cómo nació el decreto? ¿Saben más o menos en qué contexto político jurídico se dio y bajo el presidente y nombre de quién fue, ¿verdad? Asimismo, hay otro decreto que quiero que lo anoten, que es el decreto 125-83. Anótenlo en su teléfono, laptop, por lo que tengan a la mano. Decreto 125-83. Es importante, este decreto, pues históricamente es importante reconocerlo también. Básicamente trata sobre la ley de rectificación de área de bien inmueble urbano, ampliando así la función que tenía el notario por parte del decreto anterior, ¿verdad? Anoten esto también. Amplió las funciones, porque no fue solo una, de el notario, ¿ya? Que estaban inmersas en el 54-77. Entendemos un poquito qué decretos son importantes, cuándo se llevaron a cabo, cómo fueron promulgados, etcétera, etcétera. Naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria. Sobre la clase de hoy vamos a hablar sobre qué es jurisdicción y más o menos de qué viene. Naturaleza jurídica. Es complicado siempre poder explicar los temas de naturaleza de alguna rama del derecho, porque suelen ser temas muy ambiguos, complicados, así como los principios. Es tal el asunto que incluso, pues yo veo amparos, ¿no? Ustedes, yo reviso amparos y muchos abogados no saben incluso diferenciar entre principios y derechos, ¿verdad? Incluso pues el tema de qué naturaleza jurídica deviene de determinada rama. Es importante que lo entendamos. Si no, pues más adelante nos va a tocar que debatir, nos va a tocar que estar en alguna audiencia o algo y nos van a terminar sorprendiendo. La teoría de la naturaleza jurídica en esta área o esta materia establece que la concepción tradicional considera la función voluntaria como jurisdicción. ¿Ok? Basándonos en una etimología y en sus antecedentes históricos, básicamente. Entonces, la doctrina moderna, la actual en la que estamos, que llega, que básicamente tiene la función de avalar esta teoría, pretende construir un concepto amplio de jurisdicción que comprenda esta facultad. Yo entiendo que, pues, sin embargo, todos los juristas en esta materia pues llegan a discrepar en esto, no es algo muy claro, no es algo muy preciso, pero pues tratan de ir encaminados en una sola línea, ¿verdad? Hay algunos que sostienen que la jurisdicción voluntaria tiene por objeto la tutela de un interés privado, básicamente, por lo cual no sería administración, ya que esta se encarga de intereses públicos y no de intereses privados.
Asimismo, siguen habiendo más definiciones, formas de tratar de escudriñar o de tratar de encasillar a la jurisdicción voluntaria en un tipo de naturaleza jurídica. Incluso ustedes, más adelante, si les apasiona mucho el derecho notarial, van a terminar escribiendo tarde o temprano documentos en derecho notarial, revistas de derecho notarial o libros, ¿por qué no? Ya con mis estudiantes del año pasado escribimos una revista de derecho tributario y pues yo me atrevería a decir que fue un éxito, ¿verdad? No fue la mejor del mundo, pero sí empezamos a cultivar y a incentivar a los estudiantes a que puedan plasmar sus ideas, a que puedan implementar, no sé, nuevos conocimientos y no solo dejar un antecedente académico, sino también dejar en mis estudiantes un antecedente, no voy a decir histórico, pero un antecedente, qué sé yo, curricular, algo bueno, que se lleven nociones buenas. En derecho notarial va a ser complicado que hagamos eso porque pues ya hay una tarea que es fija y que siempre se deja, que es el prontuario, ¿verdad ustedes? Pero bueno, características de la jurisdicción voluntaria también hay sumamente vastas, ¿verdad? Que puedo incluir que los asuntos de jurisdicción voluntaria no tienen carácter de cosa juzgada, nunca van a tener carácter de cosa juzgada, que da seguridad jurídica y protege los derechos privados de los particulares, ¿verdad? Otra característica que se desarrolla entre las personas que están de acuerdo solamente. Su procedimiento carece de uniformidad, de repetición, ¿verdad? Hasta cierto punto se va acomodando a la naturaleza de los actos que provocan. Anteriormente los procesos que se llevaban, por ejemplo, en Terrenap eran meramente presenciales y actualmente un montón de ellos son digitales, ¿va? Entonces tiene esa característica. La prueba que se rinde no está sujeta al requisito de citación también, sumamente importante que entiendan esto. Existe también, que más adelante les voy a dar el fundamento, existe también la necesidad de oír a la PGN, Procuraduría General de la Nación, cuando pudieran resultar afectados intereses públicos o que se haga relación a personas incapaces o incluso a personas ausentes, ¿ya? La resolución, porque en materia, déjenme decirles que acá pues vamos a tener nosotros esas facultades, vamos a parecer una especie de órgano jurisdiccional en el que vamos a realizar una notificación formal, en el que vamos a realizar una resolución formal y yo les voy a enseñar cómo se realizan, no tengan pena, no se preocupen, no se asusten por eso. El procedimiento es así, como notarios van a tener que realizar esos actos. Pero pues déjenme decirles que también otra característica de la jurisdicción voluntaria es que la resolución no pasa en autoridad de cosa juzgada, básicamente. Lo que llega, entiendo yo, llega lo que posibilita, si lo queremos ver así, ¿ya? A esa revisión en la vía judicial más adelante, ¿ya? La resolución final puede impugnarse mediante casación. Una casación que entraría evidentemente en la Cámara Civil. Vamos a ver qué otra cosita es importante que les diga ahorita sobre jurisdicción voluntaria para que vayan teniendo la idea. La potestad, esto es importante, la potestad atribuida al notario para conocer, para sustentar, para resolver asuntos jurídicos no contenciosos que obviamente están preestablecidos en la ley, también así en los decretos que ya les mencioné, cuyas resoluciones no pasan en autoridad de cosa juzgada. Característica importante, no se les olvide. Esta relación jurídica siempre va a surgir como consecuencia de la actuación notarial, la cual debe evidentemente estar exenta de litigio, si no se convertirá en un juicio y por ende en un tema judicial meramente, ¿verdad? En donde ya interviene un juez, ya se lleva por otra vía y es otro procedimiento que también, a grosso modo, debo de enseñarles, debo de explicarles cómo es que se lleva a cabo eso, ¿verdad?
Como conclusión, podríamos decir que el notario actúa de forma imparcial siempre, va a actuar en materia de jurisdicción voluntaria de forma imparcial. Y disculpen que se lo repita tanto, jurisdicción voluntaria, imparcial, no litigio, no litis, imparcial, no litigio, voluntad de las partes. Tienen que tener esa lógica, jurisdicción voluntaria, ¿verdad? En los exámenes van a venir quizá problemas en donde ustedes van a tener que deducir si hay o no hay litis y si se puede o no se puede llevar X proceso por medio de la vía de la jurisdicción voluntaria o por alguno de sus procesos. Entonces, entiendan eso, sepan discernir que el fin de la jurisdicción voluntaria es, como ya les mencioné, el montón de características y plasmar la voluntad de las partes, etcétera, pero que una de sus características más importantes es que no hay conflicto, no hay litigio, no hay... hay como un acuerdo entre los dos, ¿verdad? Entonces siempre el notario va a actuar de forma imparcial y objetiva en todos los actos que se lleven a cabo. En el ámbito de la jurisdicción voluntaria, las actuaciones del notario se encuentran limitadas dentro del ordenamiento jurídico, considerándola una actividad administrativa hasta cierto punto, porque sí, incluso se llega a conocer más adelante si hay algo que impugnar por la vía administrativa, y sin que exista otros mecanismos para informar a terceras personas interesadas en los asuntos que se llevan a cabo, ¿verdad? Entonces, entendimos la lógica, un poquito de historia, no nos voy a aburrir con tanto, un poquito de historia de Guatemala, que básicamente lo importante es que entiendan que fue por medio del decreto ley 107, por medio del 54-77, y qué es, ya. No voy a volver a redundar, no voy a volver a hablar sobre qué características tiene, sobre qué objeto tiene, sobre cómo nació, sobre en dónde se regula. Ya no, ya esta clase venció. Historia de la jurisdicción voluntaria desde la época romana le coloqué yo porque fue así. No encontré antecedentes y no hay, de hecho, antecedentes más, digámoslo, más alejados que esos. Y... en la siguiente clase lo que vamos a tocar son el tema de los principios, ¿ya? Los principios, que también es importante, es teoría, yo sé, pero que es importante que los entendamos, que los comprendamos, que tengamos noción de qué son y todo. Con esas herramientas, con la clase que ya les dio la licenciada Marisol, con las que yo le he dado sobre definiciones de jurisdicción voluntaria, definiciones de derecho notarial, con esta clase que fue una idea básica de cómo fue que surge la jurisdicción voluntaria, con la de los principios, con eso considero yo que ya vamos a tener una noción, una idea clara de, del porqué de los procesos y de cómo llevarlos a cabo cuando yo se los esté explicando. Ya no se van a quedar en la luna y no van a decir, ¿y por qué eso? ¿Y cómo así que nadie quiere pelea en un proceso de jurisdicción voluntaria? Y no, porque ya les di estas clases, porque ya lo entiendo. Entonces solamente es eso, compañeros. Les agradezco mucho por estar acá. Disculpen por mi impuntualidad. Me conecté 10 minutos después. Sin embargo, estaba realizando otras cositas. No había entrado a la casa. Vine corriendo y ya solventé ese tema. Poquito los conceptos que les di para que pudieran copiar. No se preocupen. Ahí vamos a estar siempre para apoyar. Y ya saben que pues estoy a la orden por cualquier cosa, se pueden abocar con la licenciada Marisol o algo por el estilo. Otra cosa que quiero mencionar antes de finalizar la clase es que por favor a todas y a todos los estudiantes que aún no estén completamente seguros que están asignados a mi clase, tienen esta semana y tienen la semana siguiente para asegurarse de que efectivamente están inscritos o están asignados a esta sección en este curso y en este horario. ¿Por qué lo digo? Porque ya investigué y me di cuenta de que hay demasiados estudiantes que aún no están completamente inscritos, ¿verdad? Entonces, no me gustaría que lleguen a realizarse el primer examen parcial y que después anden ahí corriendo porque les corresponde con otro licenciado o algo por el estilo. Entonces, por favor, asegúrense, están a tiempo. Se los estoy diciendo el 9 de febrero. Entonces, por favor,
pilas con eso, vean si están debidamente asignados, pidan apoyo, pidan revisión, vayan, atención al estudiante y si no, pues realicen lo que deban de realizar, ¿verdad? De manera de que vayan a estar en el curso correcto. Entonces, solamente sería eso, compañeros. Espero que pasen feliz tarde y nos vemos el día miércoles. Que Dios los bendiga.